Profe, Sí. que voy a entrar de este otro dispositivo porque estoy desde el celu y se me va a apagar. Dale, dale, no hay problema. Okay. ¿Estamos todos ya? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. ¿Ahí ya ven la diapositiva? Sí, profe. Bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora sería coñac o brandy, ¿bien? Es lo mismo, lo que pasa que, bueno, hay un tema ahí de denominación de origen. En cuanto a... No va a dejar que pase ahora. En cuanto a lo que es la historia, se dice de que hay dos versiones de cómo se descubre este producto. Una que va al siglo XVII, en donde por una decisión de los viticultores, porque había como un exceso, hubo en un momento un exceso de vino en Europa, entonces decidieron destilarlo y envejecerlo en lo que van a ser las barricas. Y de ahí es lo que vendría a ser los primeros coñac. Esa tonalidad que va a tener el coñac va a tener una tonalidad especial, que es un color ámbar, más que nada, y va a tener, bueno, las características que va a absorber de lo que es la materia prima con la que se hace el destilado y también lo que va a ser su paso por la madera. ¿Bien? La palabra brandy en realidad la utilizan en lo que serían los Países Bajos y después un holandés que reside en Cognac, que es en la zona de Francia, es al que se le ocurre colocarle como nombre Cognac, o si no, lo que vendría a ser el brandy vendría a ser el significado de lo que es vino quemado. ¿Bien? Esto sí o sí se implementa, como yo les decía, por este exceso que hubo de vino, más o menos allá en el año 1900, al haber ese excedente de vino, deciden destilarlo y crean lo que es el coñac. El coñac, la definición de por sí de lo que es coñac o brandy, es un aguardiente que va a tener una graduación alcohólica que va a estar entre los 36 y los 40 grados de alcohol. Va a ser un producto que va a estar destilado del vino y se va a producir por un calentamiento de ese vino que va a producir la evaporación
en cuanto a lo que es destilación, para recuperarlo a todo lo que es la condensación de ese producto y añejarlo en lo que van a ser las barricas. Bien, según el Código Alimentario Argentino, esto está regulado por el Código Alimentario y no por lo que sería la ley de vinos, nos dice que es un aguardiente que tiene que estar estacionada o almacenado o en maduración, como ustedes le quieran decir, en recipientes que sean de roble o cualquier madera adecuada, en cuanto es a nosotros acá en la Argentina. El extracto seco no debe ser superior al 2%, no debe tener los congéneres, no deben ser inferior a 280 miligramos cada 100 mililitros de alcohol anhidro, y como mínimo lo debo añejar 2 años en esas barricas de madera hasta su comercialización. Acá en la Argentina, desde el 2008, como pasó con varios productos, no solamente con el coñac, sino con el jerez, con el oporto, con el queso roquefort, bueno, con distintos productos, lo que fue la Comunidad Europea o la Unión Europea crea un comité en donde ellos deciden defender todo lo que van a ser sus productos que tienen una denominación de origen, como es el coñac, el champán, el roquefort, como les decía recién. Entonces, nosotros acá en la Argentina no le podemos decir coñac, sino que lo llamamos directamente o aguardiente o brandy de vino. ¿Bien? Esa sería la definición que tendríamos en la Argentina. Esos coeficientes congéneres que recién hablábamos se van a entender como todos aquellos compuestos que va a tener este producto que no sea alcohol, como puede ser la acidez volátil, todo lo que van a ser los ésteres, los aldehídos, todos los compuestos volátiles que no tengan, que no incluya el alcohol, eso es lo que se les dice los coeficientes congéneres, que son los que le van a dar en cierta manera la calidad de esa calidad de volátiles, de acidez total, de ésteres, de aldehído, es lo que le va a dar calidad al producto que nosotros estamos elaborando. Dentro también de nuestro código alimentario tenemos que tener en cuenta que tiene dos denominaciones, dos artículos. En un artículo donde vamos a hablar precisamente de lo que sería el aguardiente o el brandy a secas, que se está refiriendo a esta bebida alcohólica que nosotros vamos a obtener de la destilación de un vino sano o un mosto que esté fermentando. Esa va a ser la denominación para lo que sería el agua ardiente o brandy. Después tenemos otro artículo que habla de el agua ardiente o brandy de fruta. Y en este caso va a ser un destilado que se va a obtener de cualquier tipo de fruta, como pueden ser las guindas, la cereza, la ciruela, el durazno, la manzana o la pera. Cualquiera de estas frutas que nosotros hemos obtenido una bebida, por ejemplo en la manzana obtenemos la sidra. En ese tipo de fruta que nosotros hemos obtenido una bebida alcohólica o que le podemos haber agregado, por ejemplo en la cereza le podríamos haber hecho un macerado de cereza donde vamos a obtener todas las características de la cereza con el alcohol que le hemos agregado y que después lo vamos a redestilar. En ese caso es a lo que nosotros le vamos a llamar aguardiente o brandy de fruta. Y tiene que estar especificado de qué fruta es la que se ha hecho. Y en este caso los coeficientes congéneres no deben ser inferior a los 200 miligramos cada 100 mililitros de alcohol anhidro. Algo como para que le quede claro, el coñac es un brandy, pero no todos los brandies son coñac. ¿Por qué? Por el tema de la denominación de origen. Bien, sí o sí, para hacer coñac tiene que estar elaborado. Hay una entidad en Francia que controla todo lo que es denominación de origen, va a controlar el lugar donde se hace la uva con la que se realiza el procedimiento que se va a hacer, y esta oficina es la que va a controlar todo eso para poder darle la denominación de origen. Entonces, en el caso de lo que va a ser el coñac,
es en esta región del Cognac, precisamente, que está en Francia, en donde yo voy a poder decir que lo que estoy elaborando es un Cognac. La materia prima que se va a utilizar, dependiendo de la variedad de uva, puede ser tinta o blanca. Por lo general, todos los brandy se hacen de uva blanca, no tanto de la tinta. Y, por ejemplo, en el caso de Francia, la que saben usar o la que más utilizan es la Ugni Blanc, la Colombard o la Folie Blanche. Esas serían las que más se utilizan para este tipo de bebidas. En el caso de la otra diferencia que vamos a tener, que va a ser con respecto a la destilación, en el caso de los brandy yo lo puedo destilar en cualquier equipo destilador, ya sea un alambique o un destilador continuo. En el caso del Cognac, únicamente yo lo voy a hacer la destilación, que tiene que ser una doble destilación, en alambiques de cobre, que son los alambiques que veíamos cuando vimos todo lo que era la introducción de bebidas. Esos alambiques de cobre es en donde se va a hacer el Cognac. El tipo de crianza que va a tener. Por ejemplo, el brandy se envejece al menos 6 meses en lo que va a ser la barrica de madera. En cuanto a la crianza, podemos tener los brandy de Jerez, en donde también vamos a tener un ente que los va a regular y va a decir si son de solera, o sea, con un tiempo de envejecimiento que no sea superior a los 6 meses, el de reserva, que va a ser superior a 1 año, y el de gran reserva, solera de gran reserva, que sería como mínimo 3 años. En cambio, el Cognac, la diferencia que tiene, que como mínimo tiene que tener 3 años de barrica de roble francés, no puede ser otra barrica. Sí o sí tiene que ser la de roble francés. Y ellos le van a llamar el Very Special o de 3 estrellas, que es un aguardiente que mínimo debe tener los 2 años de envejecimiento, que después cuando se hace el corte llega a los 3 años, eso ténganlo en cuenta. El Very Superior Old Pal, que es que tienen menos, no pueden tener menos de 4 años de envejecimiento, y los Extra Old, que son aquellos que tienen como mínimo 6 años de envejecimiento. ¿Bien? Dentro de los brandies, ya si nos salimos de lo que es la zona de Francia, también podemos encontrar los brandy de Jerez. Ustedes con Víctor vieron lo que era, cómo se elaboraba un Jerez, ¿no es cierto?, en España, y cómo lo elaboramos nosotros acá en San Juan, más que nada, que era en donde se elaboraba. El Jerez de España se elabora con un procedimiento de soleras, en donde tenemos las barricas colocadas en distintos niveles, donde el nivel de abajo sería el más viejo y el nivel de arriba es el vino más nuevo, que se va a ir madurando o añejando en estas barricas. En cambio, nosotros acá en San Juan, la particularidad que tenía era que las soleras lo considerábamos que eran barricas expuestas al sol, ¿bien? Y se lograba obtener Jerez de muy buena calidad, porque como que ese proceso de oxidación, nosotros por el tema de nuestro clima, poca humedad con las altas horas del sol y el calor, generamos esa oxidación mucho más rápido. ¿Bien? ¿Eso lo tienen claro en cuanto al Jerez o no? Sí. Bien. Y en el caso del brandy Armanat, este es parecido a lo que va a ser el Cognac, pero es que su añejamiento por lo general va a estar de los 12 a los 30 años, ¿bien? Ese sería como el brandy de mejor calidad en cuanto a su maduración. Bueno, para poder conseguir lo que era la denominación de origen del Cognac, que era lo que veníamos hablando con respecto a Francia, sí o sí, esto lo hacen para poder preservar su identidad, porque ¿qué pasó? Acá en San Juan, en Reserva San Juan, lo teníamos como que era Cognac, que en realidad es un producto de muy buena calidad,
pero bueno, no era precisamente un vino que se había elaborado en Francia. Por eso fueron muy rigurosos en cuanto a este tipo de especificidad y de control de origen. Ellos van a controlar todo lo que es la producción de este aguardiente y va a tener que ser sí o sí, como les decía, en el tema de la región del Coñac, que es esa que muestra ahí en el mapa. Bueno, las variedades de uvas que ellos utilizaban, que utilizan en realidad, son la Meslier, el Semillón, el Ugni Blanc, el Colombard, bueno, todas estas que están acá. Algo que se prohíbe es el agregado de azúcar en los vinos para poder llegar a obtener una mejor graduación en cuanto a alcohol para después destilar, eso está prohibido. Por ejemplo, otra cosa como para que ustedes tengan en cuenta cómo son las legislaciones distintas y también el clima. Por ejemplo, en Francia está prohibido agregar ácido tartárico. Francia no tiene permitido el agregado de ácido tartárico y nosotros acá en San Juan, si no le agregamos ácido tartárico, nunca vamos a obtener un vino de muy buena calidad. Entonces, fíjense en cómo, dependiendo del terroir, del clima y todo lo demás, influye lo que son los permitidos y los no permitidos en cada zona. Otra de las cosas que se va a prohibir para lo que sería la elaboración del coñac ahí en Francia es el usar el prensa continua, que es ese que yo les mostraba, que era esa prensa que iba con un tornillo apretando, que era donde salía el mojón ese que yo les decía. Son las prensas continuas, esas no se pueden utilizar, únicamente podían utilizar los alambiques de cobre que no superan a los 3.000 litros, o sea, fíjense en que es bastante artesanal todo el procedimiento de elaboración del coñac. El máximo de alcohol que puede tener el aguardiente destilado va a ser 72 grados, que después, por supuesto, se va a rebajar. El límite de destilación es el 31 de marzo del año siguiente a lo que es la cosecha. Acuérdense que en Europa en este momento, en septiembre, o ahora a fines de agosto, septiembre es cuando se comienza la cosecha. Ellos van a obtener el vino, pongamos que en diciembre ya han terminado de elaborarlo, que ya está todo tranquilo, y tienen esos 3 meses para poder destilarlo. No lo pueden destilar pasados el 31 de marzo, porque como que controlan lo que va a ser la cantidad de coñac que se va a elaborar, que no sea por un excedente, y también controlar la calidad. Mientras más rápido es el destilado, mejor va a ser la calidad de ese coñac. Hay lugares, porque como ustedes veían recién, son muy chiquititos los lugares en donde la cantidad de litros que pueden elaborar. Entonces, en Francia se trabaja mucho lo que serían las cooperativas. Cada productor va a llevar a una bodega que esté certificada para poder añejar esos coñac con el roble francés que yo les decía, y ellos son, esta bodega certificada es la que va a decir que en realidad el producto que uno está llevando, el año que lo llevó y los años que han pasado en la madera. Bueno, que tienen que ser como mínimo los 2 años de maduración. El valor mínimo que yo le puedo encontrar en un coñac es de 40 grados de alcohol o Gay-Lussac, y se prohíbe cualquier otro agregado que no sea el agua para poder bajar la graduación, porque yo les decía que era un aguardiente que en la destilación terminaba con 72 grados, la puedo reducir a estos 40 grados de alcohol y se le puede agregar lo que es azúcar, caramelo o las infusiones como una infusión que hacen ellos de viruta de madera que se llaman boises. ¿Bien? Y acá estaría el diagrama de flujo, como para que ustedes después cuando estudien lo tengan en cuenta. Es la fermentación y el vino, que es cuando yo obtengo ese vino base, por decirlo así. La primera destilación,
que también, acuérdense que se separan lo que son las cabezas del corazón o flema y la cola. Después vamos a tener la segunda destilación, la crianza, la tipificación o las correcciones que se le vayan a hacer y después en lo que va a ser el envasado. ¿Bien? Acá en la Argentina, por ejemplo, se prefieren usar lo que serían las uvas con poco contenido azucarino, que nos den una gradación alcohólica entre 8 a 10 grados de alcohol, o un poquito más, hasta 12 podemos llegar. Se usan la cereza, la criolla, la Pedro Jiménez y la Uñiblanc. Es importantísimo el estado sanitario de la uva, tienen que estar lo más límpidas posible de todo tipo de contaminación, sobre todo de hongo, como la botrite, la peronospora, el oidio, bueno, ese tipo de enfermedades. No deben estar sulfitadas, porque después cuando yo a ese vino lo vaya a destilar, parte de lo que sería el anhidrido sulfuroso pasa en cuanto a aromas desagradables en ese destilado, y bueno, y que la prensa debe ser lo más suave posible para no extraer toda la parte vegetal o tánica de esas uvas que estoy prensando. Bien, se puede, algo que se puede hacer y que antes se hacía o no, es el tema de la maceración. Dependiendo del tipo de uva, se le puede hacer una maceración. Si yo hiciera de un moscatel, sí se puede hacer, pero bueno, eso depende también de cada bodega y de los procesos, ¿no?, que vamos a elaborar. Y el vino obtenido, yo lo debo, una vez que ya obtuve el vino, lo clarifiqué y lo mandé, porque en realidad lo que se le hace es una clarificación nada más, es mandarlo a la destilería para comenzar a destilar lo más antes posible, porque acuérdense que no tiene anhídrido sulfuroso y eso hace que el vino sea propenso a generar algún tipo de enfermedad o defecto. Una vez que yo ya tengo el vino en el lugar donde se va a destilar, vamos a cargar el alambique o los destiladores continuos. Acuérdense que acá lo podemos hacer de las dos formas, con ese vino base, y vamos a tener más o menos un 1 o 2%, que es lo que vamos a considerar las cabezas cuando empecemos a destilar, que va a estar entre los 80 y los 85 grados de alcohol. Yo les comenté la otra vez que el alcohol ebulle o hierve antes que el agua. El agua es a 98, el alcohol es a 72. Entonces yo me aseguro que lo primero que estoy enviando sería el alcohol. Esta parte que voy a sacar, este porcentaje, es que va a tener una alta cantidad sobre todo de metílico y de algo de fulfural. El fulfural va a estar más en las colas, pero bueno, algo de metílico, y es lo que voy a separar para después volver a redestilar. En la segunda parte de lo que sería este destilado, voy a obtener lo que son las flemas o el corazón, que serían prácticamente el agua ardiente, como para que ustedes lo tengan en cuenta, y que va a estar siempre marcado por el tema de la graduación alcohólica que yo voy a ir haciendo. Cuando llega a los 35 o 40 grados de alcohol, yo esa parte la voy a separar para después volver a redestilar, que va a ser la segunda destilación. Y sigo destilando esta primera parte, que es lo que voy a obtener las colas, las segundas, o las primeras o segundas colas, o colas directamente, en donde lo que sí acá voy a obtener parte de ese alcohol que se va quemando, que me va a generar fulfural, también parte de agua ya que va pasando. Entonces baja la graduación alcohólica, por lo general a 0 o 2 grados de alcohol, y esto es lo que voy a juntar con lo que serían las cabezas. Se mezclan con un porcentaje de vino base nuevo para empezar una nueva destilación. Y todo lo que son las flemas o el corazón se van a juntar para hacer un segundo destilado
que es lo que voy a obtener ahí las holandas, ¿bien? En la segunda destilación también voy a tener en cuenta de separar 4 partes, que serían las cabezas, lo que van a ser el agua ardiente o las colas, que están entre 65 y 70 grados, las primeras colas, que pueden estar hasta 10 grados de alcohol, y las segundas colas. Dependiendo del producto y de todo lo demás y lo que yo tenga en la fábrica, puedo juntar las holandas con las primeras colas, pero lo que serían las segundas y las cabezas son los que se vuelven a juntar, se envía con un porcentaje de vino base nuevo para un redestilado, ¿bien? Por lo general, estas flemas o esta segunda destilación siempre se hace lo más pausado o tranquilo posible para poder obtener bien separado todas estas colas, y acá obtendríamos este alcohol que ya sería precisamente el aguardiente de estos 70 grados, que es lo que nos va a permitir después hacer el brandy o el coñac. ¿Bien? Bueno, es lo mismo eso, y ahí estaría la parte de la gráfica para que ustedes después cuando lo estudien lo vean. ¿Bien? Ya comienza lo que es el tratamiento en sí del aguardiente, que una vez que yo obtuve este aguardiente, le voy a incorporar, ustedes tengan en cuenta que las barricas que se utilizan para este tipo de destilados son barricas que ya han estado usadas. Pueden haber estado usadas con lo que serían los vinos comunes, con el jerez, con whisky, con alguna de ese tipo de bebidas pueden haber estado usadas. ¿Y qué pasa? Como que la parte tánica de la madera quedó agotada por el uso de este tipo de bebidas. Entonces, por lo general, hay una incorporación de estos boices que son las virutas de roble, que es para aportarle la cantidad de taninos que yo necesito que tenga este producto. Y en realidad es aguardiente, en donde yo he dejado macerar durante 2 o 3 días o más, puede llegar hasta los, no menor de 60 días en realidad, pero bueno, son virutas que se le van agregando para que la parte tánica de lo que es la madera pase a ese aguardiente. Perdón, me he equivocado. Estoy haciendo malas cosas. El tema es así. Las boices, este es un aguardiente que se la va a dejar macerar con la viruta. ¿Bien? Esa viruta, una vez que está hidratada, es así el tema. Esa viruta, una vez que está hidratada, se la coloca dentro de la barrica que va a contener el aguardiente o las holandas, como ustedes quieran llamarle. Se le incorpora estos boices, que es esas virutas, en donde ya han estado hidratadas, para que le transfieran toda la parte tánica al coñac, y este reposo no debe ser menos de 60 días. Así es el uso. Y por lo general, las barricas, acuérdense que las barricas tienen que estar mínimo 2 años o más. Y una vez que yo ya cumplí ese estadio, lo que voy a hacer es trasegarla a otra barrica para disminuirlo, hacerle una segunda hidratación, y es bajarlo a 40 grados de alcohol para que después siga también su maduración. Esa es la forma, porque imagínense en que si yo obtuviera todo el paso de la madera, como para que lo tengan en cuenta, yo hice el aguardiente con los 70 grados sin haberlo hidratado, lo puse en la barrica de madera con los boices. Lo dejé un tiempo, eso extrajo todo lo que sería la parte tánica, pero cuando yo le hago la hidratación para bajarlo después a los 40 grados, lo que estoy produciendo es un desequilibrio en toda la masa de ese aguardiente. Entonces es como que lo voy a diluir, y al diluirlo lo que estoy diluyendo es todo, no solamente la parte del alcohol, sino todo lo que van a ser aromas y sabores. Por eso
es que la parte de los 2 años que se deja en barrica ya es con la segunda deshidratación, la segunda hidratación, perdón, que sería llegar a esos 40 grados de alcohol y dejarla en ese estadio para que todo se amalgame bien y tengamos al final un producto de calidad. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿O me mareé mucho? Sí, profe. Bien. Que ahí estaría lo que les decía recién. Y después se prepara un caramelo o almíbar para hacer lo que sería el agregado, que se le puede agregar también a este coñac, que la flavor sería eso de bajar el alcohol, la graduación alcohólica, ¿no es cierto?, con un aguardiente que esté añejado y lo diluyan a lo que sería 18 grados y de ahí van a ir deshidratando todos los otros. El caramelo, que es el que le va a permitir sobre todo el tema del color, también se va a añejar y por lo general es el que dependiendo de cómo vaya estando el color de ese coñac de acuerdo al aporte que ha tenido, oxidación que ha tenido en la madera, es el caramelo que se le puede agregar. El almíbar, que por lo general es azúcar directamente, que se agrega para darle un toque de dulzor en donde su contenido máximo por lo general llega a los 20 gramos por litro de azúcar. ¿Bien? Esa sería la forma de agregar el azúcar, que también me va a permitir aumentar lo que es el extracto del coñac para poder comercializarlo ya como coñac y tenerlo todo listo. Que ahí estaría la preparación. ¿Bien? Y después tenemos todo lo que es tienen que tener en cuenta ustedes en la preparación final del coñac, que ahí se les hace como un blend, un corte, una tipificación, un corte. Entonces lo que yo voy a tener en cuenta en ese corte, aparte de todo lo que le he agregado, el caramelo, el almíbar y los flavors, es tener en cuenta que yo puedo agregarle, por ejemplo, un aguardiente, por lo menos acá en Argentina se hacía de ese proceso. Yo digo que tengo un coñac de 10 años, por darle un número. Entonces, tiene que tener por lo menos un promedio, supongamos un 30% que sea de 10 años o un 40% de 10 años, con uno que puede tener 15, le agrego un 5% de un 15, entonces voy agregando coñac que están de distinto tiempo en las barricas a un promedio y de ahí voy a sacar lo que sería el coñac con la añada que yo quiero comercializar. Porque no es que directamente voy a esperar 10 años para poder comercializarlo, sino que de anteriores yo puedo ir cortando para ir bajando lo que sería la añada y de esa forma tener un mayor rendimiento en cuanto a la añada. Ahí no se controla. En el caso de acá de la Argentina, nosotros no controlamos todo lo que es la añada, sino lo que controla es el tema del alcohol. Se paga un impuesto, que eso lo regula la AFIP, por la cantidad de alcohol que se está generando. ¿Bien? En esa destilación y redestilación que se hace, se paga un estampillado especial, que eso lo controla. Es más, van los inspectores de la AFIP a controlar lo que es la parte del uso del alcohol. ¿Y por qué? Porque uno va a estirar, después con agua. Entonces esa estirada es lo que en realidad ellos controlan, porque supongamos de 100 litros pasamos a tener 200 y bueno, y es lo que yo voy a comercializar para poder tener un mejor manejo o control de lo que sería la comercialización de un producto. Y de ahí estaría la tipificación y ya vienen las denominaciones. Yo dejaría acá, ¿puede ser? Bueno, profe, tengo una consulta. Sí.
En el tema de la añada que se toma el que está más viejo, digamos. Haces un promedio, directamente, haces un promedio. Vos podés mezclar, por decirte, un porcentaje de 20 años, uno de 10 y le pusiste uno de 5. Y en el promedio, de acuerdo a la cantidad de litros también que hay de cada uno, es la añada que te va a dar. ¿Mm? ¿Me expliqué? Sí, sí. De acuerdo a eso es la añada que te da, porque vos podés mezclar uno de 10, de 20, de 30. Y bueno, y haciendo el promedio y de acuerdo a la cantidad de litros, capaz que te da que tiene 15 años, por decirte, el volumen total. ¿Bien? Entonces eso lo van controlando de acuerdo al promedio que se hace y saber cuánto es la añada. Yo tuve la suerte de probarlo